Era un día normal en la agenda del Señor, ocupado todo el día en atender a las multitudes, unas que le buscaban solo por el provecho que podían sacar de él, otras, las menos, que le seguían para aprender de él las cosas del reino, pero igual todas ocupaban su tiempo. A todas las atendía, o enseñándoles o practicando un milagro que les favoreciera. Así que sigue diciendo el versículo 35. Cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. A primera vista podemos asumir que el Señor Jesús lo que estaba tratando de hacer aquí era alejarse de la multitud dada la hora que era, y descansar un poco, juntar fuerzas y entonces estar listo para la siguiente jornada. Pero no era así. Había un propósito por el cual les dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Y si vemos detenidamente y si leemos los primeros versículos del capítulo 5, que es el siguiente, encontramos la razón por la que el Señor les dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla. 5:1. Vinieron al otro lado del mar. Esto ya va a ser después, o esto ya es después de lo que pasó, a la región de los Gadarenos. Y fíjese lo que pasó. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿A qué iba el Señor? Había uno de los suyos al otro lado del mar. Había uno de los suyos que estaba siendo esclavizado por un demonio y tenía que ir a rescatarlo. Y uno pudiera pensar: arriesgarse tanto por un mugre lunático. Así es nuestro Señor, ¿no? El Señor no nos salva en paquete. El Señor nos salva uno por uno y hace lo que tenga que hacer para salvarnos uno por uno. En esta ocasión había que ir a la región de los Gadarenos y fue a la región de los Gadarenos. Todo lo que hace el Señor tiene un propósito. Mientras tanto, y después de un largo día de trabajo, el que él tuviera un momento de descanso era algo que no iba a desaprovechar. Estaba cansado. Y si había oportunidad de dormir, por supuesto que iba a dormir. Y qué mejor dormirse mecido por un mar tranquilo en una barca. De modo que el versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Cuando dice le tomaron como estaba, la escritura quiere decir que no se fue a cambiar. El Señor no fue a decir: bueno, déjame ir a la casa de la suegra de Pedro. Acuérdense que ya hemos dicho, muy probablemente ahí es donde vivía o donde se hospedaba el Señor. Déjenme, o vamos a cenar, hombre, vamos a cenar y luego ya nos vamos a lo otro. No, así como estaba, de ahí se fue. Una barca que, según los que saben, debe haber tenido una capacidad para 15 y 20 pasajeros, que tenía velas y que tenía remos también. Antes las barcas no eran a motor, era pura fuerza física o el viento que pudiesen aprovechar. En esta ocasión, si vamos al pasaje paralelo de Lucas, que es en Lucas capítulo 8, ahí Lucas dice que iba a la barca navegando. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban usando los remos. Estaba tan apacible la noche, estaba tanto a favor de la barca los vientos, que pusieron las velas, y me imagino que todos estaban tranquilos después de un largo día de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Lucas 8:23? ¿Qué pasó? En esta calma, en esta situación tan placentera. Pero mientras navegaban, dice Lucas en el 23, ¿qué pasó? Él se durmió. Aquí está. Es un retrato formidable, es un retrato detallado de la humanidad del Señor Jesús. Aquí nos retrata
a un Señor Jesús tan hombre como usted y como yo. Cuando a veces nos vence esa bendición que llega a ser la inconsciencia. A veces uno está tan cansado, está tan agotado de día o de muchos días que trae uno el cansancio, que lo que quiere es que le den un golpe y que lo noqueen para irse a dormir. Y eso es lo que dice aquí la Escritura. El Señor Jesús se quedó dormido, profundamente dormido, en un estado que me hace recordar una poesía de Manuel José Otón que me aprendí en la secundaria, y que habla de un hombre que duerme mientras su perro vela por él. Se llama, la poesía se llama El perro, y empieza diciendo: mientras tú de la tierra te desligas y con el sueño tu dolor mitigas. Y eso a mí me gustaba mucho porque me imaginaba así un hombre profundamente dormido. Y luego el final está muy padre porque dice: yo te avisaré del rondador nocturno, del amigo traidor, del enemigo fiero que siempre anhelan encontrarte inerte. Y luego fíjese cómo termina: y si acaso con paso taciturno llegase aún la muerte, con mi aullido lastimero también te avisaré, descansa y duerme. Entonces, eso nos da la idea de alguien que está totalmente abandonado. Y en este caso de la poesía, pues ahí cuidado por su perro, ¿verdad? Quién sabe qué tan bravo sería el perro, pero ahí estaba. Pero eso a mí se me figura esa idea del Señor Jesús ahí, inerme, totalmente abandonado a su sueño. El mismo Señor que creó el agua, el mismo Señor que creó el viento, el mismo que creó los árboles de donde sacaron la madera, de donde hicieron el barco, donde estaba Jesús. El mismo Señor que incluso creó el sueño, porque el sueño es una creación de Dios también. Ahora Él lo usa para su propio beneficio. Todo en esa noche que parecía ideal, en esa noche en que parecía que no iba a pasar absolutamente nada fuera de lo normal. Esa es la calma antes de la tormenta. Lo que nos lleva a la calma durante la tormenta, porque de pronto la dama caprichosa que era y sigue siendo el mar de Galilea estalló en uno de esos desplantes, y entonces una tormenta irrumpe en la escena. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, dice la Escritura. Una gran tempestad de viento. Eso ya lo vimos, hermanos. Técnicamente era un huracán. No sé si ustedes han visto las escenas de los reporteros que o son muy valientes o quieren ser los valientes, están reportando desde la misma escena del huracán. Y cómo tienen que amarrarlos porque el viento los jala. Y las olas están embravecidas, y ha habido escenas muy dramáticas y otras muy chuscas en donde el aire se los lleva. Bueno, de esa magnitud, hermanos, era la velocidad y la intensidad de los vientos que irrumpieron. Y la Escritura usa este lenguaje descriptivo porque quiere que nos demos cuenta de la situación. No era que simplemente el Señor se fuera a despeinar o los discípulos. O sea, no era ese peligro. Era un peligro real, un peligro inminente, un peligro mortal el que se desató esa noche. Vientos de alrededor de 113 kilómetros por hora. Esos eran los que estaban arrojando las olas al interior de la barca, de tal manera que podemos imaginarnos a los discípulos tratando de sacar el agua y el agua siguiendo entrando, de tal manera que dice la Escritura, el barco ya se anegaba, es decir, estaba hundiéndose. Personas que estaban en el bote estaban familiarizadas con las tormentas, es decir, al menos 4 y muy probable 7 de los apóstoles del Señor Jesús eran pescadores. Así que para haber tenido la reacción que tuvieron y que vamos a ver enseguida, pues debió haber sido algo totalmente fuera de lo común. No era algo con lo que ellos estuvieran acostumbrados a tratar, a pesar de sus largos años de experiencia en el mar. Entonces podemos asumir que esta tormenta, hermanos,
era una que Dios mismo había ordenado. ¿Para qué? Para acomodar de tal manera las cosas que cuando nuestro Señor actuara, quedara más que probado su poder sobre la creación. No era una tormenta normal. Esto no era una situación normal, era una situación preparada especialmente por Dios con un propósito. Y eso debe hacernos pensar que a veces las situaciones que nos enfrentamos podemos, y de hecho llegamos a pensar, esto ya no es normal. Algo está pasando aquí, sí, hermano, algo está pasando. Pero cuando creemos en Cristo y confiamos en Él, sabemos que todo tiene un propósito, pero un propósito que lleva a bendición para nosotros, que trae siempre bendición para nosotros. Entonces, podemos decir pues que esta tormenta era una lección que Dios estaba preparando para los seguidores del Señor Jesús. ¿Cuál es esa lección? ¿Qué dice el versículo 40? Y les dijo, porque estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, ¿de qué lección era esa? Una lección de fe, hermanos. Era una lección de fe. El punto aquí es que nuestro Señor quería enseñarle a sus discípulos que Él es alguien en quien podemos confiar. No importa qué tan amenazante sea la circunstancia en que nos encontremos. Y quiero que veamos cómo describen esta situación los otros dos evangelios que registran el mismo hecho. Vamos a Mateo 8. Mateo 8, 24. O sea, yo lo que quiero que nos demos una idea, que creo que ya la tenemos, pero que completemos bien el cuadro, que nos imaginemos bien cómo estaba la situación esa noche. Mateo 8, 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué es cubrir? ¿Mande? Tapa. Las olas sobrepasaban la barca y peligraban, dice Lucas. Pues claro que peligraban. Digo, Mateo. Pero él dormía, dice Mateo. Luego Lucas 8, versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora, había viento pues, había olas que estaban cubriendo la barca. Y hay un detalle más que está en el pasaje nuestro que estamos estudiando, en el versículo 35. ¿Cómo empieza nuestro pasaje? En Marcos 4, 35. Cuando llegó la noche, fíjese, entonces, para completar la situación, era de noche, no había faros, no había